El silencio nunca es realmente silencioso. Detrás de él hay algo, una respiración contenida, como si el propio universo estuviera esperando a que tomemos una decisión. Miles de personas despiertan cada mañana con una frase silenciosa atrapada en el pecho. ¿Para qué seguir? Esa pregunta oculta, voraz, invisible, ha matado más vidas que cualquier arma de fuego. El peligro no está en el dolor. Antes de empezar, haz una pausa. Si este tema resuena con algo profundo dentro de ti, no lo ignores. Hay una razón por la que estás aquí. Escuchando estas palabras, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver la vida. Y si alguna vez sentiste algo parecido a lo que voy a contar, deja un comentario. Quiero leerte, sino encarecer de un porqué para soportarlo. Porque cuando el alma pierde su dirección, el cuerpo solo espera su último suspiro. Las estadísticas son brutales. Más de 800,000 personas se quitan la vida cada año en el mundo. No por falta de aire, sino por falta de sentido. Y es aquí donde nace la clave oscura de esta narrativa. Solo quien tiene un porqué en Dios puede soportar cualquier cómo. Esta no es solo una frase, es un principio de supervivencia. Es una espada oculta, un código secreto para no desaparecer. Imagina una ciudad silenciosa de madrugada, luces parpadeando, calles vacías, ventanas oscuras. Pero en una de esas casas, alguien observa el techo, sin poder dormir. Respira, pero ya no vive. Se mueve, pero ya no avanza. Sabe que algo lo está consumiendo desde adentro, una especie de vacío líquido, frío como el metal, que comienza en el estómago y sube hasta la garganta. Ese es el verdadero enemigo, la ausencia de propósito. No grita, no sangra, solo espera, hasta que el individuo, por cansancio, se rinde. Pero hay una pregunta que puede romper ese hechizo, una pregunta que renace como fuego entre ruinas. ¿Y si todavía hay un porqué? Este no es un mensaje motivacional barato. Es un conocimiento prohibido, un principio confirmado por la psicología y por la espiritualidad, algo que incluso los científicos están empezando a reconocer. El dolor no destruye al ser humano, lo hace el sinsentido. Viktor Frankl lo dijo en los campos de concentración nazis: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi y cualquier cómo. Y la neurociencia moderna lo confirmó décadas después. El cerebro activa zonas de resistencia emocional cuando encuentra sentido en su lucha. Como si el propósito fuera una llave que desbloquea fuerzas escondidas. La Universidad de Oxford demostró que pacientes con propósitos espirituales claros tuvieron un 47% menos de recaídas depresivas. La ciencia ya lo vio, la historia ya lo gritó, la fe ya lo sabía, porque la espiritualidad no es un refugio débil, es un escudo. En el cristianismo, el porqué tiene un nombre: Dios, no como idea, sino como fundamento de existencia, como brújula interna. En el budismo, lo llaman la permanencia del Dharma en medio del caos. En la mitología griega, era el fuego robado por Prometeo, una chispa que mantiene vivo al hombre en medio del castigo. En el estoicismo, Marco Aurelio hablaba del fuego secreto del alma, la fuerza que permite mirar el abismo sin retroceder. Todas las tradiciones convergen en la misma pista oculta. Cuando el ser humano encuentra un sentido superior, lo imposible deja de ser imposible. Pero también hay señales de peligro. Y no se ven a simple vista. No son crisis obvias, son síntomas silenciosos, como microfracturas en un espejo ennegrecido. El primer síntoma es la desconexión emocional. Ya no te emocionas con nada. Las risas suenan falsas. Los abrazos pierden temperatura. Todo parece demasiado lejos para tocar, pero demasiado cerca para ignorar. El segundo es la distorsión de tiempo. Días que pasan como segundos que pesan como años. La mente ya no sabe dónde está, y el cuerpo sigue caminando por inercia. El tercero es el más peligroso, la rendición mental. Una frase casi imperceptible aparece en la mente: tal vez sería mejor desaparecer. No es un grito, no es una decisión, es un susurro, suave, como una caricia venenosa. Lo más aterrador es que sucede en silencio. Nadie grita antes de caer, nadie corre antes de hundirse. El verdadero enemigo se esconde en pensamientos que parecen propios, pero no lo son. Es un campo de distorsión de la realidad, como lo llama la psicología cognitiva, una especie de nube mental, un virus del alma. Pero hay una salida, y comienza con una frase prohibida: no estoy aquí por casualidad. Cuando aceptas esa
posibilidad, algo empieza a vibrar, en lo profundo, como un coro lejano, que aún canta detrás de un muro. Ese sonido, ese eco, ese leve latido, es el porqué, no se revela de inmediato, no llega como trueno, llega como fuerza, que crece con cada respiración. La neurociencia lo llama resignificación emocional, la fe lo llama renacimiento del espíritu, pero el resultado es el mismo. El alma empieza a luchar, el corazón vuelve a encenderse, y el cuerpo, finalmente, obedece, porque el dolor no desaparece, no se disuelve, no se cura, pero cuando hay un porqué, el dolor se vuelve camino, no pared, se vuelve puente, no prisión, y en ese instante, cuando el sufrimiento ya no es enemigo, la vida ya no es condena, es misión, es elección, es respuesta. Y entonces lo comprendes. Si Dios es tu porqué, ningún cómo podrá destruirte, porque quien tiene un destino, ya no pertenece al abismo. El que tiene un sentido, ya no está perdido. El aire en una habitación cambia, antes de que alguien se derrumbe. No es un sonido, ni un gesto, es algo más profundo, casi invisible. Como una caída silenciosa dentro del pecho. Los científicos lo llaman desactivación límbica, pero en la vida real, se siente como si el corazón dejara de creer en el mañana. En ese instante, las neuronas no mueren, simplemente se apagan, esperan una señal, y esa señal no es química, es espiritual, porque lo que despierta a un ser humano, no es la esperanza, es el sentido. Este es el secreto que durante décadas permaneció oculto, en archivos médicos y notas olvidadas por investigadores. El cerebro humano reacciona, de manera distinta, cuando enfrenta el dolor con sentido, que cuando lo enfrenta sin propósito. En estudios de la Universidad de Toronto, resonancias cerebrales mostraron una activación poderosa, en la corteza prefrontal cuando los pacientes describían su sufrimiento como parte de un propósito superior, pero cuando lo veían como algo inútil, esos mismos circuitos se apagaban. La conclusión. El dolor no es lo que destruye, es la narrativa que lo rodea. Si el sufrimiento no tiene historia, se vuelve verdugo, pero si tiene un porqué, puede convertirse en guía. Viktor Frankl lo vivió de forma brutal en los campos de concentración nazis. Personas que parecían condenadas, sobrevivieron. Personas fuertes, colapsaron. No era cuestión de músculos ni de salud. Era cuestión de tener algo, por lo cual despertar cada mañana, un amor, una misión, una promesa, un llamado divino. Frankl lo llamó logoterapia. Pero lo que en realidad descubrió fue un código invisible. La fuerza humana depende de aquello que la trasciende. Quien cree que su vida tiene un papel en un gran diseño, no se rinde, sufre, sí, llora, se rompe, pero no se extingue. Y cuando se levanta, se vuelve fuego. La neurociencia moderna confirmó todo. Estudios en Stanford y Harvard demostraron que quienes mantienen una fe activa, no religiosa por costumbre, sino espiritual por convicción, activan zonas cerebrales asociadas a la resiliencia emocional, la autorregulación y la toma de decisiones bajo presión. Incluso el sistema inmunológico responda mejor, como si el cuerpo entero entendiera que todavía vale la pena luchar. Es como si el cerebro dijera, si sabes para qué estás vivo, yo te ayudaré a resistir. Pero ¿qué ocurre cuando no hay propósito? La mente entra en un estado sombrío llamado disonancia existencial. Es como estar en un cuarto donde el eco no responde, como gritar dentro de un pozo, donde la propia voz desaparece. Sin un porqué. El cerebro deja de generar dopamina y activa hormonas del estrés. El cuerpo interpreta que la vida ya no es necesaria. Es un suicidio lento, celular, psicológico, y empieza el descenso. Primero se pierde la motivación, luego, la percepción del valor, después, la identidad. Ya no eres tú, eres ausencia de ti, un rostro con ojos, pero sin fuego dentro. En la mitología nórdica, ese estado era conocido como Niflheim, la tierra de la niebla eterna. No dolor, no muerte, no vida, solo vacío. ¿Te suena? Es lo que Miles sienten hoy. No están sufriendo activamente, simplemente dejaron de existir por dentro. Y ahí, cuando todo parece perdido, es donde nace la solución que la ciencia apenas está empezando a entender. El propósito espiritual no es una creencia, es un sistema de activación vital. Y cuando ese propósito nace en Dios, algo nuevo ocurre. No es motivación, no es autoayuda, es algo más salvaje, más arcaico, más real. Es una fuerza que el cerebro no puede crear por sí mismo. Es como si el alma recordara su origen, y desde ese recuerdo, empezara a sanar. La psicología cognitiva
lo llama reestructuración profunda del significado. La Biblia lo llama renovación del espíritu. El resultado es el mismo. El individuo vuelve a respirar, pero hay un detalle oscuro. Una grieta peligrosa que pocos ven. En la era moderna, estamos saturados de información, pero hambrientos de sentido. Podemos acceder a millones de datos, pero no sabemos por qué despertar mañana. Y cuando la mente sí llegaste hasta aquí, significa que algo de esta historia te está hablando directamente. Cuéntame. En los comentarios, ¿te ha pasado algo similar? ¿Sentiste alguna vez este vacío o esta búsqueda? Cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tu like, porque lo mejor viene ahora. Acumula conocimientos sin trascendencia, se corrompe. Es como darle a un soldado un mapa sin destino. Puede caminar 1000 kilómetros, pero nunca llegará a casa. Los síntomas de esta crisis se están volviendo colectivos. Familias enteras que viven bajo el mismo techo, pero no comparten un propósito común. Grupos de amigos que ríen juntos, pero no se salvarían si uno cayera. Redes sociales que muestran rostros, pero ocultan almas. Es un teatro masivo, con actores que ya olvidaron su guión. La era del cómo se está hundiendo. Solo sobrevivirán los que tengan un porqué. Los científicos lo llaman resiliencia, los filósofos lo llaman trascendencia, los creyentes lo llaman fe. Pero todos, absolutamente todos te apuntan al mismo lugar. Sin un porqué, el hombre no es hombre, es sombra, es eco, es espectro. Sin embargo, cuando el porqué nace en Dios, la historia cambia, porque Dios no es un escape del dolor, sino una razón para atravesarlo. En ese instante, el cómo se transforma. El sufrimiento se vuelve vía. La oscuridad ya no es amenaza, es territorio para avanzar. Y el cerebro, obedeciendo a esa chispa invisible, empieza a reconstruir la vida desde adentro. Esa es la clave, la revelación, el mensaje que algunos llaman esperanza, pero que en realidad es estrategia de supervivencia espiritual. Quien tiene a Dios como porqué, ya no tiene miedo del cómo, porque no camina solo, camina con destino. Y quien tiene destino, ya no pertenece a la noche. Hay guerras que comienzan sin anunciarse, no hay soldados, no hay sonido, solo una pequeña grieta, en algún lugar de la mente. Así inicia la caída, no como tragedia, sino como hábito. Un día sin sentido, una conversación vacía, una oración que ya no se siente. Y lentamente, el individuo cree que todo sigue igual, pero ya está ocurriendo algo. El alma está retrocediendo. Es un proceso gradual, casi y elegante. No hay drama. No hay lágrimas exageradas. Solo una especie de niebla, entrando por la rendija de la puerta, suave, pero constante. Ese es el inicio del final. La psicología moderna lo llama despersonalización funcional. El sujeto comienza a vivir como si observara su vida desde fuera, desconectado de sí mismo. Una especie de fantasma que sigue una rutina diaria. El alma deja de pedir ayuda, porque ya no cree merecerla. Y ahí, justo ahí, nace la sombra, ese silencio que se instala detrás de los ojos, y que nadie sabe leer. Algunos sienten que están cansados, otros dicen que están ocupados, pero la verdad es otra. Ya no tienen por qué seguir, no hay brújula, no hay Dios, no hay misión, solo respiración automática. Los signos de este colapso espiritual son sutiles, pero devastadores. Primero, la mirada perdida. No es tristeza, es ausencia. No hay llanto, no hay rencor, solo un brillo apagado en los ojos, como una vela que apenas lucha contra el viento. Luego, el silencio emocional, risas forzadas, conversaciones sin alma, afectos sin presencia. El individuo ya no siente las cosas, solo las interpreta, como si todo fuera un guión mal actuado. Después llega la pérdida de significado temporal. El ayer y el mañana se disuelven. El tiempo se estira como un hilo transparente, pero ya no indica dirección. Y finalmente, el más letal, el pensamiento, invisible, tal vez, desaparecer sería un alivio. No aparece como un grito suicida, sino como un susurro delicado, como un acuerdo silencioso con la oscuridad. Es entonces, cuando el alma deja de pedir que el dolor termine, y empieza a pedir que la vida termine. Esa es la señal de alarma máxima. No hay sirenas, no hay advertencias, hay solo una frase que el individuo repite a sí mismo, como si ya hubiese firmado su sentencia interior. No sirvo, no importo, no pertenezco. Pero lo más inquietante es esto. Ese pensamiento no siempre nació en él. La psicología cognitiva habla del campo de distorsión de la realidad,
ideas que parecen propias, pero fueron implantadas por entornos tóxicos, abusos pasados, comparaciones constantes y, sobre todo, por la ausencia de una verdad más fuerte. Porque cuando Dios ya no es voz, cualquier sombra puede hablar. La historia está llena de ejemplos. Imperios enteros colapsaron cuando perdieron su narrativa espiritual. Familias se disolvieron cuando dejaron de tener un propósito común. Sociedades se volvieron violentas cuando olvidaron las preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué espera Dios de mí? Así nació la paz colectiva, descrita por Hume. Masas enteras que actúan sin identidad, como enjambres que han perdido su centro. Hoy lo vemos más que nunca. El mundo está lleno de personas hiperconectadas y existencialmente solas. Pero hay algo aún más oscuro. El alma nunca se rinde de golpe, sino en escenas pequeñas, casuales, cotidianas, como la adolescente que mira el espejo cada mañana, esperando sentir algo, y no siente nada, como el hombre que cena con su familia, pero ya no escucha sus voces, como la madre que reza, pero ya no cree en su oración. Esos son momentos en los que el alma pide ayuda, pero nadie escucha, porque el grito real no tiene sonido. Y entonces surge la pregunta clave: ¿cómo reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde? Observa los silencios, los retrasos, las miradas que evitan contacto visual, los gestos automáticos, la necesidad excesiva de distracción, los mensajes cortos que dicen estoy bien, cuando el corazón grita lo contrario. Esa es la verdadera zona de peligro, donde la ciencia aún duda, y donde la espiritualidad debe entrar. Porque solo una cosa puede interrumpir el ritual silencioso de la rendición: un porqué, un llamado, un sentido que no se puede fabricar, sino descubrir, algo que no proviene del ego, sino de lo eterno. Y ese porqué, cuando nace en Dios, despierta algo que ni la ciencia logra explicar con precisión, un impulso vital que no se aprende, se revela, una fuerza que no se origina en el cerebro, sino en el espíritu, y desde ahí, desciende a todo el cuerpo, como fuego en invierno. Cuando el porqué es divino, la rendición se detiene, la niebla pierde terreno, la mente deja de obedecer al caos, el alma vuelve a tomar el timón, y lentamente, casi como un milagro, la persona vuelve a existir, porque el peligro real no es sentir dolor, el peligro real es dejar de sentir propósito, y cuando Dios vuelve a ser porqué, el alma recuerda quién es, y el abismo ya no tiene poder. Hay enfermedades que no se propagan por aire, sino por ausencia. Epidemias sin virus, sin bacterias, pero letales, se expanden como una niebla mental, como una corrupción lenta del sentido colectivo. No matan al cuerpo, matan lo que sostiene al cuerpo, el porqué, y cuando eso desaparece, algo terrible ocurre. La sociedad sigue funcionando, pero ya no está viva. Observa el mundo actual, calles llenas, redes repletas, conversaciones constantes, y, sin embargo, nunca hubo tantos ojos vacíos. Nunca se registraron tantos casos de ansiedad, depresión y autolesiones en jóvenes, no por guerra, no por hambre, sino por pérdida absoluta del significado. La Universidad de Yale lo llamó fatiga existencial crónica, pero los místicos lo sabían desde siglos atrás. Cuando el espíritu pierde su eje, la mente queda expuesta, y cuando la mente está expuesta, cualquier sombra puede entrar. Ese fenómeno fue descrito por Carl Jung como posesión colectiva. No es magia, no es fantasía, es psicología profunda. Significa esto: cuando una sociedad entera deja de tener una narrativa espiritual fuerte, los individuos comienzan a absorber vacíos ajenos, angustias compartidas, miedos que nadie reconoce como propios. Es como un virus emocional que viaja de mirada en mirada, de silencio en silencio. El alma deja de ser casa y se convierte en corredor, un pasillo donde todos pasan, pero nadie habita. Y cuando ya nadie habita, el yo desaparece. Los mitos antiguos ya lo advertían. En Grecia, existía el concepto de atimia, la pérdida del honor interior, la desconexión del alma con su propósito divino. Cuando eso ocurría, el individuo quedaba vulnerable a fuerzas externas, y la pol y se entera comenzaba a corromperse. En el budismo, se habla de samsara colectivo, cuando una comunidad entra en ciclos repetitivos de sufrimiento sin significado. En la Biblia, era la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No por libertad, sino por ausencia de dirección divina. Libertad sin propósito es laberinto. Hoy vivimos el mismo patrón. Familias que ya no conversan,
sobre identidad, escuelas que educan mentes, pero no despiertan almas, gobiernos que organizan presupuestos, pero ignoran la sed espiritual de los pueblos. Vivimos en una era donde todo puede ser comprado, excepto un porqué, y cuanto más fácil es el acceso a placeres, más difícil es sostener la existencia. Porque el placer sin sentido es como beber agua salada, parece saciar, pero solo acelera la sed. Lo llaman progreso, pero muchos sienten que es una marcha lenta hacia el abismo. Y lo más inquietante es que el vacío tiene patrones, se mueve como un depredador silencioso que observa a su presa antes de atacar. Primero elimina el silencio interior, reemplazándolo con ruido constante, notificaciones, anuncios, estímulos. Luego reduce la tolerancia emocional. Queremos todo rápido, fácil, inmediato. Y finalmente, corta la conexión trascendental. Ya nadie se pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiere Dios de mí? Han convertido esas preguntas en algo incómodo, cuando en realidad son las únicas que pueden salvarnos. Cuando el vacío crece, las sociedades entran en modo automático, se vuelven cajas funcionales, sin alma. Se llenan de prisión voluntad personas encerradas en la rutina, obedeciendo sin creer, existiendo sin vivir. Estoy bien, dicen, todo normal, pero sus ojos tiemblan, sus manos suden, sus noches pesan. Las estadísticas se disfrazan de progreso, mientras la espiritualidad se exilia. Y entonces comienzan los estallidos, violencia sin sentido, adicciones sin límite, identidades fragmentadas, familias rotas, mentes que colapsan. Los filósofos lo llaman crisis de sentido. Los científicos lo llaman epidemia emocional. Los profetas lo llaman grito del alma. Pero hay una forma de resistir. No es ideología, no es activismo, no es discurso superficial, es mucho más radical. Se llama retomar el porqué en Dios. Volver a conectar la existencia con lo eterno, no como religión vacía, sino como brújula real contra la oscuridad, como escudo, como mapa, como fuego. Porque cuando el porqué es divino, el cómo deja de ser prisión, y se vuelve territorio conquistable. Ese es el comienzo de la cura colectiva, la reconstrucción invisible, la insurgencia del espíritu. Este es el protocolo de supervivencia. Reconoce el vacío, nómbralo, enfréntalo, no lo ignores, no lo tapes con entretenimiento, no lo escondas en la productividad, ponle nombre. Me falta un porqué. Esa frase es el primer acto de rebelión. Después, debes observar el entorno. Hay personas con fuego espiritual. Hay voces que recuerdan lo eterno. Si las hay, acércate. Tal vez no expliquen el camino, pero lo respiran. Y eso puede salvar. Y si no las hay, conviértete tú en una. Como decía Frenkel, cuando ya no puedes cambiar la situación, cambia tú mismo. Y eso cambiará la realidad. Porque cuando Dios vuelve a ser el porqué, la sociedad recuerda que tiene alma. Y cuando la sociedad tiene alma, el abismo pierde fuerza. Hay momentos en los que no se trata de entender, sino de sobrevivir. La batalla no es filosófica, ni académica. Es espiritual, es interna, es silenciosa. Y comienza cuando alguien, en medio del caos, pronuncia la frase que el abismo odia escuchar: necesito un porqué en Dios, o voy a desaparecer. Ese es el punto de ruptura, no romántico, no heroico, crudo, real. Ahí comienza la verdadera lucha por la vida interior. Y todo aquel que ha estado cerca del límite lo sabe. El corazón nunca vuelve igual después de mirar el vacío, pero puede volver más fuerte. Porque no se trata de evitar el dolor, sino de caminar con él, sin convertirse en sombra. Para eso, existe un protocolo, un mapa de guerra, un sistema de supervivencia espiritual. Primero, la conciencia como escudo. Todo lo que no se enfrenta, se fortalece. Nombrar la herida es exponer al enemigo. Reconocer el silencio interior es encender la primera luz. La psicología cognitiva habla de reencuadre existencial, cuando el individuo toma su dolor y lo redefine como parte de un viaje más grande. La Biblia lo define así: el que sufre con propósito nunca está solo. Y liga en ese instante. El alma comienza a construir defensas invisibles. El sufrimiento deja de ser verdugo y empieza a ser maestro. Segundo, el límite inmediato. Hay relaciones, entornos, hábitos y pensamientos que son como veneno lento. Destruyen la fe sin que lo notes. Para detener la infección, debes tomar distancia. No por orgullo, no por ego, sino por preservación espiritual.
La neurociencia lo llama ruptura de ciclo tóxico. Los místicos lo llamaban retirada estratégica. Cuando se retira, no escapa. Protege el fuego que aún no ha muerto. No se aleja para olvidar, se aleja para volver más consciente. Porque no hay batalla sin plan, no hay batalla sin valor. Y a veces, el acto más valiente, es decir, hasta aquí. Tercero, la oración como arma narrativa. No es repetición automática, no es ritual mecánico. Es la reconstrucción del sentido, a través de la palabra espiritual. Cuando oras, reescribes tu historia con la tinta de lo eterno. La ciencia lo confirma. Estudios, en neuroteología, muestran que la oración consciente activa zonas cerebrales ligadas a la resiliencia, la toma de decisiones y la claridad emocional. Orar no es evasión, es dirección, concentración, reconexión del alma con el diseño original. Es el momento en que el espíritu dice, no estoy aquí por accidente, y eso lo cambia todo. Cuarto, el propósito como motor vital. Aquí no basta con buscar motivación. La motivación es humo, se desvanece. Lo que sostiene es el propósito, y no cualquier propósito, sino uno que te trascienda. No solo lo que quieres lograr, sino lo que estás llamado a hacer. Viktor Frankl lo escribió con fuego. El hombre no es destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin significado. Y llega cuando esa verdad se une con la fe. Ser ya algo indistractable. La convicción. Esa armadura silenciosa que no impide la tormenta, pero impide el colapso. El cuerpo se cansa, el espíritu no. Quinto, la entrega consciente a Dios. No como renuncia, sino como estrategia, como declaración existencial, como la llave final que libera la mente del laberinto interno. Es mirar al cielo y decir, si hay un porqué en ti, acepto el cómo. Ese acto no apaga el dolor, pero lo ordena, no detiene el caos, pero le da estructura, no elimina la sombra, pero enciende una lámpara. En ese instante, el hombre deja de ser víctima y se convierte en caminante. No necesita que el camino sea fácil, necesita que tenga sentido, porque el alma no pide comodidad, pide destino. Y cuando todo esto ocurre, el abismo retrocede, no desaparece, no se rinde, pero retrocede, porque el abismo sabe algo. Quien tiene un porqué en Dios, ya no camina solo, y aquel que no camina solo, puede atravesar el fuego, sin quemarse por dentro. Por eso, este final no es cierre, es inicio. No es alivio, es llamado, porque hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que no huyan, sino que resistan con propósito, que no tengan miedo del cómo, porque han encontrado su porqué. Ese tipo de personas son antorchas en medio de la tormenta. Son mapa, son refugio, son evidencia de que Dios aún habla, aún llama, aún dirige. Escucha esta frase y deja que te siga como un eco sombrío, incluso después de cerrar este video. El alma que tiene un porqué en Dios ya no teme a la oscuridad, porque la oscuridad ya no es un final, es el territorio donde empieza la misión. Fin del documental, comienzo del llamado. Si este mensaje resonó en ti, no lo guardes, compártelo, porque quizás alguien está a un suspiro de rendirse, y tú podrías ser la razón por la que no lo haga. Suscríbete y crees que tu fe no es una religión, sino una fuerza de supervivencia. Comenta lo que aprendiste y deja una frase de propósito para quien lee después. Comparte este video con alguien que aún respira, pero ya no vive, porque hoy puedes encender una vida, y eso es lo más cercano a un milagro.